Hola, comenzamos este video en el que vamos a hablar sobre la sección 1.5 del libro de Brenner Scott y consiste en hacer una revisión o una recapitulación sobre el capítulo 0, donde usamos unos espacios un poco incómodos para trabajar y ahora vamos a darle un formalismo mejor conociendo los espacios de Sobolev. Entonces recordamos que en el capítulo 0 habíamos empezado estudiando la ecuación menos u segunda igual a f en el intervalo 0, 1, u en 0 igual a 0 y u' en 1 igual a 0, y lo habíamos escrito en forma débil como buscar una u en un espacio B, tal que la integral de u' por phi' es igual a integral de f por phi para toda phi en B. Y ese espacio B es el espacio de las funciones continuas en el 0, 1 con derivada primera continua a trozos y b en 0 igual a 0. Eso es lo que habíamos trabajado en los videos anteriores. Y también habíamos escrito esto de acá como una forma bilineal A de V, y esto de la derecha como un producto escalar del espacio L2 F por phi, y acá es U, esta es U por phi. Bien, lo que vamos a usar ahora es un nuevo espacio B, este nuevo B en verde, que van a ser las funciones en W1, 2, es decir, una derivada en L2 del intervalo 0, 1, una derivada débil en el intervalo 0, 1, que está tanto la función como su derivada en L2, y B en 0 igual a 0. Entonces, antes de seguir, hay que pensar si esta es una definición que tiene sentido para funciones en los espacios de Sobolev. En principio, las funciones en los espacios de Sobolev están definidas salvo conjuntos de medida 0, y un punto como el extremo izquierdo del intervalo es un conjunto de medida 0. Por lo tanto, vale la pena hacerte esa pregunta. Ahora, lo que vimos es que el espacio W1, 2 del 0, 1 está contenido, inmerso de manera continua en las funciones continuas del 0, 1. En realidad vimos primero que estaba contenido en el L infinito, gracias a la desigualdad de Sobolev, que nos dice que la norma L infinito, perdón, que la norma L infinito es menor o igual que la norma W1, 2, y como las funciones suaves son densas en el W1, 2, eso termina diciendo que el espacio de las W1, 2 está contenido en las continuas. Y siempre que digamos esto, vamos a estar diciendo que si tengo una B en W1, 2 del 0, 1, entonces existe una función B rayita continua en el 0, 1, tal que, o con, B igual a B rayita en casi todo punto. Es decir, que hay una función en la clase de equivalencia de B de esta B que es continua. Muy bien, cuando escribimos esto que estamos escribiendo acá, estamos pensando que estamos mirando la representante continua de B en el 0 tiene que valer 0. Es decir que si tengo una función como esta, aunque yo le cambie el valor acá y la haga valer 0, esa función no está en B, pues su representante continua, la única continua que es igual a esta en casi todo punto, vale, no sé, 1 en ese punto y no 0. Entonces, el W1, 2 van a ser realmente funciones de esta manera que salgan todas de 0 sus gráficos. El B, este viejo, está contenido en ese W1, 2. Muy bien, para hacer un análisis riguroso de este espacio y seguir entendiéndolo, vamos ahora a hablar del espacio W1, 1, que es un poquito más grande que el W1, 2. Entonces, ¿por qué estudiamos este espacio? Bueno, sabemos que el W1, 2, omega ahora en un intervalo AB, está contenido en el W1, 1 de omega, esto lo sabemos para cualquier omega acotado, y sabemos que este está contenido en las continuas de omega. Entonces,
Este es el espacio de las funciones que tienen derivada débil en L1, y es el más grande de los espacios W, KP con derivadas débiles de primer orden. Entonces por eso estudiamos este espacio más grande. Y la pregunta que nos hacemos es si es cierto que para una función en W11 siempre vale que la función es la integral de su derivada débil. Es decir, vale el teorema fundamental del cálculo para funciones en este espacio. Entonces primero vamos a hacer la demostración de que sí es cierto para x1 y x2 en el abierto a B, y luego veremos qué pasa con los extremos. Bien, entonces para hacer eso vamos a considerar esta función phi que consideramos al principio, cuando empezamos a hablar de las funciones de, las funciones de las derivadas débiles. Esta función phi era una función, vamos a usar el mismo color, esa phi que está ahí es C infinito y de soporte compacto en Rn, si pensamos que es el módulo de un vector, pero ahora estamos trabajando en R, así que pensamos en el valor absoluto de X, y también esa definición es correcta. Es infinito de soporte compacto, el soporte de la phi es exactamente el conjunto menos 1, 1 cerrado, y además ahora apareció esta constante C que antes no estaba y valía 1. Bueno, esta C que está puesta ahí, la elegimos de tal manera que la integral en R de la phi sea exactamente 1. Es decir, que es 1 sobre la integral de esta función entre menos 1 y 1. Eso siempre se puede hacer, aunque uno no tenga una fórmula analítica tal vez para esa integral, sabe que esa integral es finita y que ese valor lo puede poner ahí dividiendo para que esta nueva phi tenga integral 1. Muy bien, una vez que tengo esa función phi, creo que el dibujito está mal la escala, pero eso tiene área 1. Piensen que esa está elegida de manera que tenga área 1. Ahora me puedo definir las funciones siguientes, phi epsilon de x como 1 sobre epsilon por phi de x menos epsilon. Es decir, que la estoy contrayendo y estirando para arriba. De tal manera de que esa función phi epsilon sigue teniendo integral en R de phi epsilon. Bueno, vamos a escribirlo sin el x para que quede más sencillo. Igual a 1. ¿Sí? Puse un epsilon acá y uno acá, y me queda igual a 1. Si lo quiero hacer en n dimensiones, para que siga teniendo en Rn integral 1, tengo que poner un n ahí. Pero ahora estamos en n igual a 1, así que no hace falta. Y el soporte de esa phi epsilon es el intervalo menos epsilon epsilon. Así que lo puedo hacer tan pequeño como quiera, esa función sigue siendo C infinito, pero está bien, bien concentrada alrededor del 0. Y ahora la puedo desplazar. Puedo definir puedo tomar dos puntos, x1 y x2, en el interior, en este caso de la B, y puedo definir psi de x como phi epsilon de x menos x2, es decir, que aquí está la función trasladada al x2, y menos phi epsilon de x menos x1, y aquí tengo la función con esa integral negativa. Y puedo elegir el epsilon suficientemente chico, bueno, para que el soporte de esta psi esté contenido en el AB. Entonces pensemos que el A quedó por aquí, el B quedó por acá, y elijo el epsilon suficientemente chico para que el soporte esté contenido en AB. Voy a sacar esto para que no me ocupe tanto espacio. ¿Por qué? Porque el soporte de esa psi está contenido, no es igual, pero está contenido en el x1 menos epsilon hasta el x2 más epsilon. En ese intervalo está contenido el soporte de la psi. Muy bien, ahora voy a definir una nueva función que voy a llamar eta epsilon. Me olvidé decir que esta psi en realidad es una psi también sub epsilon.
Cuando epsilon cambia, la función va cambiando, se va haciendo más flaquita y más alta, a medida que epsilon tiende a 0. Voy a definir esta epsilon de x como la integral entre a y x de la función psi epsilon. Si quieren, de S diferencial S. Entonces, voy a dibujar un ratito el A y para allá el B. La función eta epsilon de x, cuando el x es menor que x1 menos epsilon, en este intervalo es la integral de 0, por lo tanto vale 0. Cuando el x está entre x1 más epsilon y x2 menos epsilon, la función es la integral de todo esto más ese 0. Pero el área de aquí de abajo era menos 1, por lo tanto, la función entre x1 más epsilon y entre x2 menos epsilon vale menos 1. Y una vez que pasa este punto, vuelve a valer 0. Así que sabemos que la función vale 0 acá, menos 1 y 0. Y es a infinito, porque es la integral de esta. Por lo tanto, la gráfica de la función psi epsilon, eta epsilon será una cosa así. Todo menos 1 y 0. Esa es la eta epsilon. Y además, si yo tomo la derivada clásica de esta eta epsilon, que es a infinito, me va a dar nuevamente la psi epsilon de x. Y el soporte, si queremos escribir de esa eta epsilon, es exactamente, ese sí, el intervalo x1 menos epsilon, x2 más epsilon. Muy bien, voy a copiar esta imagen para llevármela del otro lado, a la siguiente página. Y observemos entonces, vamos a empezar a analizar. Yo te voy a tomar una B en el W11 del intervalo AB. X1 y X2 son esos puntos que están dibujados ahí en el interior de AB. Y epsilon suficientemente pequeño para que todos los soportes de las funciones que hablamos recién estén contenidos en el AB. Entonces, la azul dijimos que era eta epsilon, y la roja es la psi epsilon. Y sabemos que psi epsilon es eta epsilon prima. Entonces, voy a comenzar ahora con la integral de eta epsilon prima por b. Estoy en el AB. Por un lado, eso es la integral de psi epsilon b. Pero por otro lado, como la b tiene derivada débil y la eta epsilon es infinito de soporte compacto, esto es menos la integral entre a y b de eta epsilon por b. Es decir, integral entre a y b de, perdón, por b'. Vamos a escribirlo bien, que en realidad no es b', sino que es la derivada débil de b. Entonces, integral entre a epsilon de menos eta epsilon por derivada débil de b. Y menos eta epsilon la voy a dibujar en verde. Menos eta epsilon es una función que vale 1 en este intervalo, que va entre x1 más epsilon y x2 menos epsilon, y vale 0 aquí fuera. Y a medida que epsilon tiende a 0, se va transformando cada vez más en la función característica del x1, x2. Así que cuando epsilon tiende a 0, gracias a eso, y a que esta función está en L1, en todo el intervalo, esto tiende a la integral de la característica de x1, x2, es decir, que me queda la integral entre x1 y x2, de la derivada débil de b. Eso por un lado. Por otro lado, usando la función roja, esta función roja aquí tiene integral menos 1. Y a medida que epsilon tiende a 0, se hace más finito el soporte, de ancho 2 epsilon, y más largo hacia abajo. Pero siempre mantiene una integral menos 1, y como esta b es continua, esos son promedios, y esa primera parte tiende a menos la b en x1.
Y la segunda parte, como está centrada en el x2, tiende a más la b en x2. Por cuando epsilon tiende a 0. Por lo tanto, no queda otra que esto sea igual a este resultado, y es decir, que b de x2 menos b de x1 es igual a la integral entre x1 y x2 de la derivada débil de b. Y eso vale para x1 y x2 en el interior de AB. Entonces vuelvo a la primera página y escribimos acá que la respuesta es sí, para x1 y x2 en el interior de AB. Pero si miramos detenidamente esta fórmula, cuando el x1 tiende a A, como la b es continua, esto tiende a b de A. Y esta integral, como esta función está en L1, tiende a la integral entre A y x2. Y lo mismo si el x2 tendiera a b, por lo tanto, este resultado vale para x1 y x2 en el AB cerrado. Así que tenemos el teorema fundamental del cálculo para funciones con derivadas débiles en L1. Tienen que estar en W1. Muy bien. Una vez que tenemos eso, quiero hablar ahora un poquito más de este espacio B, que eran las dos funciones en W1, 2. Entonces empezamos con el teorema fundamental del cálculo, y tenemos que b de x menos b de 0 es la integral entre 0 y x de w de x. Como la función está en este espacio B, que además de estar en W1, 2, cumplen que en el extremo izquierdo vale 0, este b en 0 lo podemos tachar porque eso da 0. Ahora puedo usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz y acotar esto por la integral entre 0 y x de 1 a la 1 medio y la integral entre 0 y x de derivada débil de b al cuadrado a la 1 medio. Ahora, como esta integral es positiva, este x lo puedo integrar entre 0 y 1 acá, y acá también entre 0 y 1, y elevando todo al cuadrado tengo que b de x al cuadrado es menor o igual que la integral entre 0 y 1 de la derivada débil de b al cuadrado. Esto de la derecha es una constante, ya no depende de x, y a la izquierda tengo algo de x, pero si lo integro entre 0 y 1, como la longitud del intervalo es 1, estoy integrando una constante y me queda que la integral de b está acotada por la integral de la derivada débil de b. Y aquí hemos usado fuertemente que b en 0 vale 0 para eliminar esto, porque miremos esta desigualdad. Esto me está diciendo que el tamaño de una función b sin derivar, el tamaño de una función b está acotado por el tamaño de su derivada. Claramente, si tomo una función constante, por ejemplo, la constante 100, esto vale 100, esto vale 10.000 porque está al cuadrado y esto vale 0. Es decir, que esta desigualdad no vale en el W1, 2, pero sí en las funciones W1, 2 que valen 0 en el extremo izquierdo, y también vale para las que valen 0 en el extremo derecho o en algún punto del intervalo. Muy bien, esta desigualdad tiene un nombre, se llama desigualdad de Poincaré, o Poincaré, como quieran pronunciarlo, seguro que los franceses lo pronuncian mejor, y es muy útil para el análisis de esta ecuación que estábamos estudiando. Quiero hacer una observación ahora que tenemos esto. Si lo escribo en términos de norma L2, a la izquierda tengo la norma L2 al cuadrado. No voy a poner L2, siempre que escriba norma me refiero al cuadrado, y a la derecha tengo la norma L2 al cuadrado. Entonces, si sumo, ahora puedo sumar a ambos lados la norma L2 de la derivada al cuadrado. Y acá me queda un 2. Perdón, acá era menor o igual. 2. Por otro lado, esta es siempre menor o igual que todo esto. Porque estoy tomando algo que estoy sumando.
Entonces estoy probando que en este espacio B, que tiene las funciones que valen 0, ¿qué norma es esta de acá? Eso es la norma de la función B, W12 al cuadrado. Pero puedo hacer raíz cuadrada, y entonces me queda eso menor o igual que la norma de dw de B con una raíz de 2, y acá tengo otra vez raíz de 2, y me queda la norma de B, W12. Y aquí dejé un espacio, voy a dividir por raíz de 2, no es tan importante que es raíz de 2, solamente que hay una constante, pero dejé un espacio porque acá quiero poner que eso es A de BB a la 1 medio, donde A era la forma bilineal de la primera página, con derivadas débiles en lugar de derivadas clásicas. Muy bien, voy a dejar esto en pausa un ratito y quiero hablar de los espacios WK2. Los espacios de Sobolev de funciones que tienen derivadas de orden K débiles en L2. Y ahora puedo pensar en omega en Rn. Estas son las funciones B en L2 de omega, tales que la derivada alfa de B pertenece a L2 de omega para todo multiíndice alfa de orden menor o igual que K. Y la norma de una función B en WK2, vamos a escribirla al cuadrado para no andar escribiendo la raíz, es la suma para los multiíndices alfa menores o iguales que K, que la norma de la derivada alfa de B, y acá va L2 de omega al cuadrado. Entonces yo puedo definir el siguiente producto escalar, WK2 de omega, como la suma para los multiíndices alfa menores o iguales que K de la integral de la derivada alfa de B por la derivada alfa de W, y siempre que escriba derivadas alfa estoy pensando en derivadas débiles, en omega, y esto claramente es un producto escalar, porque cumple todas las propiedades de bilinealidad, y la otra que faltaría, que B por B es mayor o igual que 0, y B igual a 0 implica que B es la función 0, estas dos ya las sabemos del hecho de saber que esto es una norma. ¿Por qué? Porque justamente lo que vemos acá es que con esta definición, cuando escribo esa norma, es BB, perdón, es B por B, WK2. Por lo tanto, ¿a qué llegamos? Que existe un producto escalar, definido de esta manera, tal que la norma, el espacio WK2, con la norma generada por ese producto escalar es de Banach, que es una de las cosas que vimos al principio. Por lo tanto, los WK2 de omega son espacios de Hilbert. Y por eso, en muchos libros, y tal vez a mí se me escape, se llaman también HK de omega. Entonces, cada vez que escriba HK de omega, quiere decir que estoy hablando del espacio WK2. Bien. Entonces, el WK2 es un espacio de Hilbert. Y acá estamos viendo que la norma, el W12 también, y acá estamos viendo que la norma W12 es equivalente a esta nueva norma, que es la norma que consiste en solamente mirar la norma L2 de la primera derivada débil, que también es una norma que proviene de esto que es un producto escalar. Entonces, cuando vuelvo a mirar el problema ahora en este nuevo espacio B,
el problema de buscar una U en B tal que A de U por B igual a F de B para todo B en B, esto dijimos que era buscar una U en B tal que la integral entre 0 y 1, y ahora voy a escribir U' y B', entendiendo que B' es la derivada débil de B, es igual a la integral de FB para todo B en B. Entonces lo que observamos es que este A de V, al haber visto que A de BB es mayor o igual que 1 sobre raíz de 2 por la norma de B W12 de 0,1, y eso es menor o igual que además que la norma de B W12 de 0,1 para todo B en B, lo que concluimos es que este producto escalar, que el espacio B, SB, es un espacio de Hilbert con el producto escalar A, que es este. Esto les queda un poco como ejercicio verificarlo. Y entonces lo que concluimos es que tenemos un espacio de Hilbert B, y estamos buscando una función U en ese espacio de Hilbert B tal que A de U por B sea igual a F por B para todo B en B. Y eso ahora, así como está planteado, ese FB, yo lo puedo escribir ahora como un funcional aplicado a B, y me bastaría ver que ese F pertenece al dual del B para usar el teorema de representación de Ries. Entonces veamos eso. Vamos a limpiar un poco esta parte de acá abajo. Y entonces, si yo tengo F definido de B en R por F de B igual a la integral de F por B, entonces claramente F es lineal. Y fíjense, las B están en W12 y por lo tanto esta B está en L2. Lo que voy a hacer es pedir que la F esté en L2. Entonces, con una F en L2, yo puedo escribir F de B, poner el valor absoluto y escribir que eso es menor o igual que la integral de F por B, usar Cauchy-Schwarz para escribir la norma de F L2 por la norma de B L2, pero la norma L2 es menor o igual, por lo que vimos, que la norma de B' en L2, que es la norma A, digamos. Vamos a escribirlo, si no, más claramente, como norma de F por A de BB a la 1/2, que es la norma generada por este producto escalar. Y entonces, este funcional es lineal, y por esto es continuo o acotado en este espacio B. Y entonces estoy buscando una U en B, tal que el producto escalar de U por B es lo mismo que un funcional aplicado a B para todo B en B. Y el teorema de representación de Ries, R-I-S-Z, implica que existe una única U en B solución de ese problema. ¡Chan! Precioso. Hemos demostrado el teorema, la existencia y unicidad de soluciones en ese espacio WB. Y tenemos una definición concreta de eso, todo muy bien. Bajo la hipótesis de F en L2, que es mucho menor que pedir continua. Por lo tanto, esta es lo que se va a llamar de ahora en adelante la formulación débil de ese problema. Bien, con esto terminamos este video y nos veremos en el próximo.